Para siempre su misericordia. Amén. Y su verdad por todas las generaciones. Bien, la semana pasada terminamos el capítulo 15, aunque los últimos versículos como que los pasamos así como que a vuelo de pájaro, ¿no? Volando, ¿no? Por eso no sé si repasar un poquito esos últimos versículos donde el apóstol Pablo dice ahí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, si Cristo nos libra del pecado, nos libra también de la ley. Amén. Porque el pecado realmente toma, el poder del pecado, dice ahí en el versículo 56, es la ley. Así que si Cristo nos libra del poder del pecado, nos libra también de la ley, Y cuando Pablo termina ahí diciendo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, me suena a esa misma frase que él dice al final del capítulo 7, ¿no?, de Romano, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Dice: más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria, ¿no? Bendito sea el Señor. Pablo llega al final de su argumentación en favor de la resurrección, y va a concluir no solamente este capítulo, sino que va a concluir toda la epístola. Él dice ahí, él señala ahí la victoria por la cual nosotros somos librados de todo eso, ¿verdad? Como está escrito: todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El apóstol Juan sabe bien de estas cosas. Él pudo enfrentar, y el apóstol Pablo también, ¿no? Ambos pudieron enfrentar la muerte cara a cara por su confianza plena en la resurrección. Así que por medio del Señor Jesucristo, Pablo se identifica, dice ahí en el versículo 57, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo identifica a Cristo como Señor, nuestro Señor. La pregunta sería saber si es tu Señor, ¿verdad? Porque una cosa es saber que Cristo es el Señor y otra cosa es decir: Cristo es mi Señor, ¿verdad? Hay algunos que dicen: Jesús es Dios, pero quienes decimos Jesús es mi Dios, estamos yendo un poco más allá, ¿no? Jesús es el Señor, sí, pero Jesús es mi Señor. Ahí, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que Jesús es mi Señor? Que le estamos dejando que Él tenga control de nuestra vida. Cuando decimos Jesús es el Señor, pues vale, Jesús es el Señor, pero ¿es tu Señor? Y esto es importante, ¿verdad? Yo creo que sí. Él es el único que nos da la victoria. Por esa razón nosotros le servimos con gratitud en nuestro corazón, porque nadie podía librarnos de la muerte y del pecado. Nadie podía librarnos de la condenación eterna y Cristo lo hizo. Amén. Así que, dice en el versículo 58, y ahí con eso como que concluye, ¿no? Así que, bueno, se acabó ya, ¿no? Dice: hermanos míos amados, a pesar de los problemas que había en Corintio, los corintios, como dice ahí, hermanos míos amados, está firmes y constantes, amén, creciendo en la obra del Señor siempre. Esa es la exhortación con la que Pablo termina su carta antes de los saludos finales. Estad firmes y constantes. Es una exhortación que todavía sirve para nosotros hoy en día. En medio de la lucha contra las numerosas herejías que se están levantando, la iglesia debe permanecer firmes en la palabra de Dios, firmes en la verdad, firmes, constantes, ¿ok?
¿Se refiere Pablo tanto al hecho de mantener la imagen de la iglesia? Se refiere a estar firmes en la verdad. Curiosamente, muchos creyentes prefieren mantener la imagen que la verdad. Y esto, desgraciadamente, yo hablaba ayer con un hermano en Las Palmas de Gran Canaria, que me comentó una conversación que había tenido con un pastor. Cuando él le estaba exhortando al pastor porque estaba actuando mal, el pastor le dijo: hermano, esas son las normas de la denominación, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué creen ustedes que debería hacer ese pastor? Cuando las normas de una denominación van contra lo establecido por Dios en la palabra, ¿qué creen ustedes que debe hacer el siervo de Dios? ¿Sujetarse a los hombres o sujetarse a Dios? ¿Verdad? Esa es la obligación de un siervo de Dios, si es que de verdad es siervo de Dios. No se puede llamar siervo de Dios si está dejando la verdad para servir a los hombres, para que no lo echen de la denominación o no le quiten el sueldo. Eso no es lo que Dios espera de un siervo suyo. Dios espera que seamos íntegros, que defendamos la verdad. Amén. Si tuvieran que dar un consejo a ese pastor, ¿cuál le darían? Que se arrepienta, amén, y que vuelva a la senda, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no lo son. Para el apóstol Pablo lo importante era estar firmes en el Señor, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, no en las obras de los hombres. En la obra, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, no por un tiempo y después dejando la obra de Dios para involucrarte en las obras humanas. Creciendo en la obra del Señor siempre. Porque algunos empiezan bien, pero después terminan mal. Entonces es un llamado a permanecer firmes y constantes siempre. ¿Ok? No desviarnos nunca. ¿Qué le dirían ustedes a los responsables de una iglesia o a los responsables de las iglesias si se aferraran más a los estatutos hechos por los hombres que la palabra de Dios? Lo mismo, ¿verdad? Que hay que dejar a un lado las normas humanas y agarrarse a la palabra de Dios. Desgraciadamente, son muchos los que están aferrados más a los estatutos de los hombres, a los reglamentos, que a las escrituras. A mí me llama poderosamente la atención eso, la verdad. Es tremendo. Creciendo en la obra del Señor siempre. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Quiero que lean conmigo un pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Es un pasaje interesante. Vamos a leerlo a partir del versículo 9. Pareciera que estuviera escrito para el día de hoy. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, versículo 9 del capítulo 6 de Hebreo, Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar ¿qué? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre el ¿qué? La misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No durante un tiempo, sino hasta el fin. Dios no olvidará nuestras obras. Dios no olvidará lo que tú has hecho por el Señor. Dios no lo olvida. Aun cuando sabemos que nuestras obras no nos salvan, que la salvación la obtenemos, ¿cómo la obtenemos? Por la fe, ¿verdad? No por las obras. Pero Dios espera que los cristianos obremos, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, no para salvación, porque ya somos salvos, pero Dios espera que obremos. Porque el apóstol Pablo, en Efesios 2:10, habla de que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas, ¿no? Las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. No son obras para salvación, pero son obras que Dios quiere que hagamos. Y si tú haces lo que Dios quiere que hagas, no importa que no tengas el respaldo de los hombres, si tienes el respaldo de Dios. Porque Dios no se olvidará de lo que tú hagas. Y esto es importante, ¿verdad? Por tanto, nuestro trabajo en el Señor, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15:58, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que llevará su fruto. Es cierto que hay momentos en los que parece que no se ven los frutos, ¿no? Parece que todo lo que hace uno no da resultado, ¿no? Con algunas personas uno está trabajando, aconsejando, ayudando y tal. Y de buenas a primeras, ¡blum!, batacazo, y uno dice, ay Señor, otra vez. Venga, lo ayuda, lo levanta, lo sostiene, lo aconseja. Bien, durante un tiempo, ay, parece que ya el hermano o la hermana está, qué bueno, gloria a Dios, ya está madurando. De buena a primera, ¡bum!, que tapum. ¡Y lo mismo! Pero aún así, poco a poco nos vamos afianzando en el Señor, vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo maduros, ¿verdad? No más duros, sino maduros. Fíjense que, ¿recuerdan la frase del Señor de que no hay nadie que haya dejado padre o madre o casa o hermanos o lo que sea por causa de mí, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y además la vida eterna? ¿Verdad? Hay promesa de parte de Dios de que cualquier sacrificio que tú hagas, Dios te va a recompensar. Tu obra no va a ser en vano. No te preocupes por lo que te va a costar seguir a Cristo, porque Dios va a estar contigo. Ese es el lema de este año, ¿no? Dios con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, aunque este sea un capítulo, yo creo que absolutamente doctrinal, ¿no? Porque estaba hablando desde principio a fin sobre la resurrección. Y aunque sea un poco largo, yo creo que es fundamental conocer bien este pasaje, este capítulo del apóstol Pablo a los Corintios, porque ahí trata sobre cuestiones serias, cuestiones profundas que todo cristiano debe conocer bien. Tú tienes que estar seguro de tu salvación, tú tienes que estar seguro de la resurrección, tú tienes que estar seguro de que si cerrara tus ojos en la carne, los abriría delante de la presencia del Señor. Tienes que estar seguro, porque tienes que confiar plenamente en aquel que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos si alguien de verdad ha nacido de nuevo? Justamente porque su vida cambia, porque anda en las obras de Dios y no en las obras de la carne, ¿verdad? Si una persona dice que ha nacido de nuevo, pero sigue andando igual que antes del mundo, antes de conocer a Cristo, o aún peor, ¿cómo podría esa persona asegurar que ha nacido de nuevo, verdad? Pero tiene que producirse un cambio. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de producir ese cambio en nosotros. No se trata de que tú lo hagas en tu fuerza. No, porque el viejo hombre no se va a reformar. El viejo hombre, tenemos que renunciar a la vieja naturaleza, tenemos que dejarlo crucificado en la cruz con Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu de Cristo viva en nosotros. Solo de esa manera podemos obtener la victoria sobre todas las cosas. Bien, vamos al capítulo 16, amén. Vamos al estudio de hoy, esto era la introducción. Capítulo 16, vamos a leer los 4 primeros versículos.
Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, recuerden que estos son ya las cuestiones finales, ¿ok? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Así que Pablo comienza este capítulo tratando un tema que yo creo que actualmente está bastante candente, ¿verdad? El tema de la mayordomía en la iglesia, la economía, ¿ok? El tema del dinero. Y creo que es importante tener claro estas cosas para que actuemos como Dios quiere que actuemos. Recuerdan, Efesios 5:10 siempre dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar cuál es de verdad la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta también. Porque por ahí vienen unos que nos dicen una cosa, encontramos a otros que nos dicen otra, después el pastor nos dice otra. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo debe sostenerse la iglesia? ¿Por qué deben recogerse ofrendas? ¿Para qué? ¿Quién debe administrarla? ¿Cómo? Todos estos asuntos son importantes. ¿Sí o no? Claro que son importantes. Y aquí el apóstol Pablo, en los primeros versículos de este capítulo, está hablando justamente de eso, de la economía de la iglesia. Y concretamente del sostenimiento de los santos. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Perdón? No. Los ministros no. Bueno, los ministros también, ¿no? Pero ahí está hablando de los creyentes que padecían necesidad. Los santos que estaban en Jerusalén no eran Pedro, Mateo, no, mire, era la iglesia. Jerusalén estaba pasando por un hambre enorme y necesitaron ayuda. Y esos son los santos. ¿Recuerdan la anécdota que ya la he contado varias veces, ¿no? El sacerdote que al preguntarle dónde están los santos, ¿no? Al creyente le dice, bueno, están al llegar, ¿no? Ahora vienen de un momento a otro, ¿no? Aquí los santos están vivos. No los tenemos de madera, de piedra ni de escayola, sino que aquí los santos son de carne y hueso, ¿no? Esos son los santos. Tú eres un santo. Hombre, por lo menos alguien lo cree. Esto es importante. ¿Había hablado el apóstol Pablo de dinero antes en esta epístola? Sí, ¿recuerdan el capítulo 9? Cuando él está haciendo defensa de su ministerio y está diciendo que ¿por qué yo no tengo derecho a ser sostenido por la iglesia? Eso está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 9. O los demás apóstoles sí tienen derecho a tener mujer y a ser sostenido por la iglesia, y yo y Bernabé no. Entonces, él hace defensa de la doctrina de que los apóstoles, o sea, los ministerios deben ser sostenidos por la iglesia. Y concretamente, en el versículo 14 del capítulo 9, él habla de una orden, de un mandato del propio Señor Jesús, en el que dijo que él ordenó que como decía, capítulo 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, Dios había estipulado que los ministerios debían ser sostenidos por la iglesia. Eso quiere decir que toda la iglesia tiene que pagarle un jet privado, ¿no? Y trajes de los más caros de sastrería, y relojes de oro, y anillos grandes ¿Eso es lo que quiere decir Pablo con eso? No está hablando de eso. Está hablando del sostenimiento
que necesita para vivir, para tener su familia, su casa, su familia, su alimento habitual. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Así que ya él había hablado de ese tema en el capítulo 9. Ahora no va a hablar del sostenimiento de los ministerios, ahora va a hablar del sostenimiento de los pobres en la iglesia. Y es lo que él hace aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, aquellos que padecen necesidad, los santos, los creyentes que están en dificultad. Y esto, al decir en cuanto a, parece como que ya le habían preguntado sobre este tema. Seguramente en la carta que le enviaron los corintios o los hermanos que le habían traído la misma carta le hablaron de esta cuestión, ¿no? Adelante, Óscar. Eso es interesante, ese es un dato interesante. Óscar dice, para los que no hayan podido oírlo por internet, que aquí se está hablando de ofrenda, no de diezmos. ¿Hay algún pasaje? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Es una pregunta. ¿Hay algún pasaje en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Hay un solo versículo que relacione el diezmo con la iglesia? Les pido uno solo. Un solo versículo que relacione el diezmo con la iglesia. ¿Conocen alguno? No lo hay. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia que se hable del diezmo en relación a la iglesia. Siempre que se habla del diezmo es en relación a la nación judía, al pueblo de Israel, a los judíos. Aun cuando Jesús le dijo a los fariseos esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y tal, estaba hablando con judíos. Cuando en Hebreos se habla del templo y de las ofrendas, de los diezmos que se presentan en el templo, está hablando del templo judío que todavía estaba en vigor. Pero no hay ni un solo pasaje en el que se le diga a la iglesia que tiene que entregar diezmos. Ni uno solo. La instrucción que Pablo da sobre la economía de la iglesia la tenemos en el capítulo 9 de 1 de Corintios, ahora aquí en el capítulo 16 y en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Ahí está toda la doctrina sobre la economía de la iglesia y no encontrará ni un solo pasaje en el que se diga que la iglesia tiene que diezmar. Se dice que tenemos que ofrendar y ahora vamos a ver de qué manera. Pero es importante estos, porque son datos a tener en cuenta a la hora de escudriñar un pasaje, o sea, un tema como este. Adelante. Malaquías 3:10. Malaquías es un libro que hay que leerlo completo. No podemos tomar... Bien, la semana pasada terminamos el capítulo 15, aunque los últimos versículos como que los pasamos así como que a vuelo de pájaro, ¿no? Volando, ¿no? Por eso no sé si repasar un poquito esos últimos versículos donde el apóstol Pablo dice ahí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, si Cristo nos libra del pecado, nos libra también de la ley. Amén. Porque el pecado realmente toma, el poder del pecado, dice ahí en el versículo 56, es la ley. Así que si Cristo nos libra del poder del pecado, nos libra también de la ley. Y cuando Pablo termina ahí diciendo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, me suena a esa misma frase que él dice al final del capítulo 7, ¿no? De Romano, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Dice: más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria, ¿no? Bendito sea el Señor. Pablo llega al final de su argumentación en favor de la resurrección
Y va a concluir no solamente este capítulo, sino que va a concluir toda la epístola. Él dice ahí, él señala ahí la victoria por la cual nosotros somos librados de todo eso, ¿verdad? Como está escrito, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El apóstol Juan sabe bien de estas cosas. Él pudo enfrentar, y el apóstol Pablo también, ¿no? Ambos pudieron enfrentar la muerte cara a cara por su confianza plena en la resurrección. Así que por medio del Señor Jesucristo, Pablo se identifica, dice ahí en el versículo 57, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo identifica a Cristo como Señor, nuestro Señor. La pregunta sería saber si es tu Señor, ¿verdad? Porque una cosa es saber que Cristo es el Señor y otra cosa es decir, Cristo es mi Señor, ¿verdad? Hay algunos que dicen, Jesús es Dios, pero quienes decimos, Jesús es mi Dios, estamos yendo un poco más allá, ¿no? Jesús es el Señor, sí, pero Jesús es mi Señor. Ahí, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que Jesús es mi Señor? Que le estamos dejando que Él tenga control de nuestra vida. Cuando decimos Jesús es el Señor, pues vale, Jesús es el Señor, pero ¿es tu Señor? Y esto es importante, ¿verdad? Yo creo que sí. Él es el único que nos da la victoria. Por esa razón nosotros le servimos con gratitud en nuestro corazón, porque nadie podía librarnos de la muerte y del pecado. Nadie podía librarnos de la condenación eterna y Cristo lo hizo. Amén. Así que, dice en el versículo 58, y ahí con eso como que concluye, ¿no? Así que, bueno, se acabó ya, ¿no? Dice, hermanos míos amados, a pesar de los problemas que había en Corintio, los corintios, como dice ahí, hermanos míos amados, está firmes y constantes, amén, creciendo en la obra del Señor siempre. Esa es la exhortación con la que Pablo termina su carta antes de los saludos finales. Estad firmes y constantes. Es una exhortación que todavía sirve para nosotros hoy en día. En medio de la lucha contra las numerosas herejías que se están levantando, la Iglesia debe permanecer firmes en la palabra de Dios, firmes en la verdad, firmes, constantes. ¿Ok? ¿Se refiere Pablo tanto al hecho de mantener la imagen de la Iglesia? Se refiere a estar firmes en la verdad. Curiosamente, muchos creyentes prefieren mantener la imagen que la verdad. Y esto desgraciadamente, yo hablaba ayer con un hermano en Las Palmas de Gran Canaria, que me comentó una conversación que había tenido con un pastor. Cuando él le estaba exhortando al pastor porque estaba actuando mal, el pastor le dijo, hermano, esas son las normas de la denominación, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué creen ustedes que debería hacer ese pastor? Cuando las normas de una denominación van contra lo establecido por Dios en la palabra, ¿qué creen ustedes que debe hacer el siervo de Dios? ¿Sujetarse a los hombres o sujetarse a Dios? ¿Verdad? Esa es la obligación de un siervo de Dios, si es que de verdad es siervo de Dios. No se puede llamar siervo de Dios si está dejando la verdad para servir a los hombres, para que no lo echen de la denominación o no le quiten el sueldo. Eso no es lo que Dios espera de un siervo suyo. Dios espera que seamos íntegros, que defendamos la verdad. Amén. Si tuvieran que dar un consejo a ese pastor, ¿cuál le darían? Que se arrepienta, amén, y que vuelva a la senda, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no lo son.
Para el apóstol Pablo lo importante era estar firmes en el Señor, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, no en las obras de los hombres. En la obra, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, no por un tiempo y después dejando la obra de Dios para involucrarte en las obras humanas. Creciendo en la obra del Señor siempre. Porque algunos empiezan bien, pero después terminan mal. Entonces es un llamado a permanecer firmes y constantes siempre. ¿Ok? No desviarnos nunca. ¿Qué le dirían ustedes a los responsables de una iglesia o a los responsables de las iglesias si se aferraran más a los estatutos hechos por los hombres que la palabra de Dios? Lo mismo, ¿verdad? Que hay que dejar a un lado las normas humanas y agarrarse a la palabra de Dios. Desgraciadamente, son muchos los que están aferrados más a los estatutos de los hombres, a los reglamentos, que a las escrituras. A mí me llama poderosamente la atención eso, la verdad. Es tremendo. Creciendo en la obra del Señor siempre. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Quiero que lean conmigo un pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Es un pasaje interesante. Vamos a leerlo a partir del versículo 9. Pareciera que estuviera escrito para el día de hoy. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, versículo 9 del capítulo 6 de Hebreo, Hebreo 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre el qué, la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, no durante un tiempo, sino hasta el fin. Dios no olvidará nuestras obras. Dios no olvidará lo que tú has hecho por el Señor. Dios no lo olvida. Aun cuando sabemos que nuestras obras no nos salvan, que la salvación la obtenemos, ¿cómo la obtenemos? Por la fe, ¿verdad? No por las obras. Pero Dios espera que los cristianos obremos, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, no para salvación, porque ya somos salvos, pero Dios espera que obremos. Porque el apóstol Pablo, en Efesios 2:10, habla de que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas, ¿no? Las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. No son obras para salvación, pero son obras que Dios quiere que hagamos. Y si tú haces lo que Dios quiere que hagas, no importa que no tengas el respaldo de los hombres, si tienes el respaldo de Dios. Porque Dios no se olvidará de lo que tú hagas. Y esto es importante, ¿verdad? Por tanto, nuestro trabajo en el Señor, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 58, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que llevará su fruto. Es cierto que hay momentos en los que parece que no se ven los frutos, ¿no? Parece que todo lo que hace uno no da resultado, ¿no? Con algunas personas uno está trabajando, aconsejando, ayudando y tal, y de buenas a primeras, ¡blum!, batacazo, y uno dice, ay Señor, otra vez. Venga, lo ayuda, lo levanta, lo sostiene, lo aconseja,
bien durante un tiempo. ¡Ay! Parece que ya el hermano o la hermana está, ¡qué bueno! Gloria a Dios, ya está madurando. De buena primera, ¡bum! ¡Que tapum! ¡Y otro! Lo mismo. Pero aún así, poco a poco nos vamos afianzando en el Señor, vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo maduros, ¿verdad? No más duros, sino maduros. Fíjense que, ¿recuerdan la frase del Señor de que no hay nadie que haya dejado padre o madre o casa o hermanos o lo que sea por causa de mí, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y además la vida eterna? ¿Verdad? Hay promesa de parte de Dios de que cualquier sacrificio que tú hagas, Dios te va a recompensar. Tu obra no va a ser en vano. No te preocupes por lo que te va a costar seguir a Cristo, porque Dios va a estar contigo. Ese es el lema de este año, ¿no? Dios con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, aunque este sea un capítulo, yo creo que absolutamente doctrinal, ¿no? Porque estaba hablando desde principio a fin sobre la resurrección. Y aunque sea un poco largo, yo creo que es fundamental conocer bien este pasaje, este capítulo del apóstol Pablo a los Corintios, porque ahí trata sobre cuestiones serias, cuestiones profundas que todo cristiano debe conocer bien. Tú tienes que estar seguro de tu salvación, tú tienes que estar seguro de la resurrección, tú tienes que estar seguro de que si cerrara tus ojos en la carne, los abriría delante de la presencia del Señor. Tienes que estar seguro, porque tienes que confiar plenamente en aquel que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos si alguien de verdad ha nacido de nuevo? Justamente porque su vida cambia, porque anda en las obras de Dios y no en las obras de la carne, ¿verdad? Si una persona dice que ha nacido de nuevo, pero sigue andando igual que antes del mundo, antes de conocer a Cristo, o aún peor, ¿cómo podría esa persona asegurar que ha nacido de nuevo, verdad? Pero tiene que producirse un cambio. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de producir ese cambio en nosotros. No se trata de que tú lo hagas en tu fuerza. No, porque el viejo hombre no se va a reformar. El viejo hombre, tenemos que renunciar a la vieja naturaleza, tenemos que dejarlo crucificado en la cruz con Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu de Cristo viva en nosotros. Solo de esa manera podemos obtener la victoria sobre todas las cosas. Bien, vamos al capítulo 16, amén. Vamos al estudio de hoy, esto era la introducción. Capítulo 16, vamos a leer los 4 primeros versículos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, recuerden que estos son ya las cuestiones finales, ¿ok? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Así que Pablo comienza este capítulo tratando un tema que yo creo que actualmente está bastante candente, ¿verdad? El tema de la mayordomía en la iglesia, la economía, ¿ok? El tema del dinero. Y creo que es importante tener claro estas cosas para que actuemos como Dios quiere que actuemos. Recuerdan, Efesios 5:10 siempre dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar cuál es de verdad la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta también. Porque por ahí vienen unos que nos dicen una cosa, encontramos a otros que nos dicen otra, después el pastor nos dice otra. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo debe sostenerse la iglesia? ¿Por qué deben recogerse ofrendas?
¿Para qué? ¿Quién debe administrarla? ¿Cómo? Todos estos asuntos son importantes, ¿sí o no? Claro que son importantes. Y aquí el apóstol Pablo, en los primeros versículos de este capítulo, está hablando justamente de eso, de la economía de la iglesia y concretamente del sostenimiento de los santos. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Perdón? No. Los ministros no. Bueno, los ministros también, ¿no? Pero ahí está hablando de los creyentes que padecían necesidad. Los santos que estaban en Jerusalén no eran Pedro, Mateo, no, mire, era la iglesia. Jerusalén estaba pasando por un hambre enorme y necesitaron ayuda. Y esos son los santos. ¿Recuerdan la anécdota que ya les he contado varias veces, ¿no? Del sacerdote que al preguntarle dónde están los santos, ¿no? Al creyente le dice, bueno, están al llegar, ¿no? Ahora vienen de un momento a otro, ¿no? Aquí los santos están vivos. No los tenemos de madera, de piedra ni de escayola, sino que aquí los santos son de carne y hueso, ¿no? Esos son los santos. Tú eres un santo. Hombre, por lo menos alguien lo cree. Esto es importante. ¿Había hablado el apóstol Pablo de dinero antes en esta epístola? Sí, ¿recuerdan el capítulo 9? Cuando él está haciendo defensa de su ministerio y está diciendo que ¿por qué yo no tengo derecho a ser sostenido por la iglesia? Eso está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 9. O los demás apóstoles sí tienen derecho a tener mujer y a ser sostenido por la iglesia, y yo y Bernabé no. Entonces, él hace defensa de la doctrina de que los apóstoles, o sea, los ministerios deben ser sostenidos por la iglesia. Y concretamente, en el versículo 14 del capítulo 9, él habla de una orden, de un mandato del propio Señor Jesús, en el que dijo que Él ordenó que a ver cómo decía, capítulo 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, Dios había estipulado que los ministerios debían ser sostenidos por la iglesia. Eso quiere decir que toda la iglesia tiene que pagarle un jet privado, ¿no? Y trajes de los más caros de sastrería y relojes de oro y anillos grandes ¿Eso es lo que quiere decir Pablo con eso? No está hablando de eso. Está hablando del sostenimiento que necesita para vivir, para tener su familia, su casa, su familia, su alimento habitual. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Así que ya él había hablado de ese tema en el capítulo 9. Ahora no va a hablar del sostenimiento de los ministerios, ahora va a hablar del sostenimiento de los pobres en la iglesia. Y es lo que él hace aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, aquellos que padecen necesidad, los santos, los creyentes que están en dificultad. Y esto... al decir en cuanto a... Parece como que ya le habían preguntado sobre este tema. Seguramente en la carta que le enviaron los corintios o los hermanos que le habían traído la misma carta le hablaron de esta cuestión, ¿no? Adelante, Óscar. Eso es interesante. Ese es un dato interesante. Óscar dice, para los que no hayan podido oírlo por internet, que aquí se está hablando de ofrenda, no de diezmos. ¿Hay algún pasaje? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Es una pregunta. ¿Hay algún pasaje en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Hay un solo versículo que relacione el diezmo con la iglesia? Les pido uno solo. Un solo versículo que relacione el diezmo con la iglesia. ¿Conocen alguno? No lo hay. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia
que se hable del diezmo en relación a la iglesia. Siempre que se habla del diezmo es en relación a la nación judía, al pueblo de Israel, a los judíos. Aun cuando Jesús le dijo a los fariseos esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y tal, estaba hablando con judíos. Cuando en hebreo se habla del templo y de las ofrendas, de los diezmos que se presentan en el templo, está hablando del templo judío que todavía estaba en vigor. Pero no hay ni un solo pasaje en el que se le diga a la iglesia que tiene que entrar a entregar diezmos. Ni uno solo. La instrucción que Pablo da sobre la economía de la iglesia la tenemos en el capítulo 9 de 1 de Corintios, ahora aquí en el capítulo 16 y en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Ahí está toda la doctrina sobre la economía de la iglesia. Y no encontrará ni un solo pasaje en el que se diga que la iglesia tiene que diezmar. Se dice que tenemos que ofrendar. Y ahora vamos a ver de qué manera. Pero es importante estos, porque son datos a tener en cuenta a la hora de escudriñar un pasaje, o sea, un tema como este. Adelante. Malaquías 3:10. Malaquías es un libro que hay que leerlo completo. No podemos tomar y sacarlo de su contexto. Para llegar a Malaquías 3:10 hay que pasar por Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vayamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que ustedes presten atención a esto. Dice, el Hijo honra al Padre. Es Dios quien está hablando a través del profeta a Israel, a su pueblo. Y concretamente, ahora vamos a darnos cuenta de a quién le está hablando. ¿Ok? Malaquías es un profeta que está exhortando a unas personas porque estaban robándole a Dios. ¿Ok? Pero vamos a darnos cuenta de con quién estaba hablando Malaquías. Dice Dios, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿O qué? Ay, ¿no era la nación la que le robaba? ¿Quién le estaba robando a Dios? Los sacerdotes. ¿A quién se está refiriendo el profeta? A los sacerdotes. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros. Y señala, Dios señala, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan duro, pan mohoso, pan inmundo, pan que ya no se puede comer. ¿En qué y dijisteis, en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. ¿Quién pensaba esto? Los sacerdotes. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Cuál era la orden de Dios a la hora de presentar un animal para el sacrificio? Tenía que ser limpio, sin mancha, sin defecto, un animal puro. Y sin embargo dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y pregunta el Señor, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, le dice Malaquías a los sacerdotes. Pero ¿cómo podéis agradable si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿A quién va dirigido el libro de Malaquías? A los sacerdotes. Miren capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, ¿con quién está hablando? Con los sacerdotes. Para vosotros es este mandamiento. Mire que está clarísimo. ¿Para quién es el mandamiento? Para los sacerdotes. Lo que pasa es que la gente toma Malaquías 3:10, lo arranca del conjunto, tira el resto del libro y solo se queda con el capítulo 3, versículo 10.
Eso es sacar un texto de su contexto como pretexto para robarle al pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le está exhortando Dios a través del profeta? A los sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidid de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Cuando ellos bendicen, no servirá de nada. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Mire, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos, ¿en qué? En la ley, igual que ahora. Muchos pastores están haciendo tropezar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, con la ley. Cuando la ley ya no es para el pueblo de Cristo. Habéis corrompido el pacto de Leví, el sacerdocio, dice Jehová de los ejércitos. Mire, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Los sacerdotes estaban fornicando, adulterando, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Los sacerdotes se presentaban delante del Señor en adulterio. Versículo 3 del capítulo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará ¿a quiénes? ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los sacerdotes. Sacerdotes y levitas. ¿A quién le está hablando durante todo el libro? A los sacerdotes. Ahora toman un texto, dice, versículo 9, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y se acogen aquí sin tener en cuenta el contexto. Oiga, cuando los sacerdotes están pecando, ¿qué no hará el pueblo? Cuando los sacerdotes dan mal ejemplo, ¿qué no va a hacer el pueblo? Pero ¿a quién le está exhortando Dios? ¿Al pueblo? Le está exhortando a los sacerdotes. Así que es muy importante prestar siempre atención a estas cosas, porque de otra manera nos equivocamos. Mire, capítulo 3, versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Fíjense, los sacerdotes estaban menospreciando su ministerio, su consagración. Por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve servir a Dios? Después del Malaquías 3:10, ¿con quién sigue hablando? Con los sacerdotes. Versículo 16, entonces a los que temían a Dios, hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hizo el Señor? Escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amén. Mire, todo el capítulo, todo el libro de Malaquías es una exhortación contra los sacerdotes, contra los hijos de Leví, que robaban al pueblo de Dios, que robaban a Dios de las ofrendas que el pueblo traía. ¿Quién presentaba las ofrendas? El pueblo. Pero los sacerdotes cogían lo mejor y lo peorcito se lo presentaban a Dios en el sacrificio, menospreciando a Dios. ¡Ay! ¿Cuántos pastores necesitan leer el libro de Malaquías? Mire que es un libro cortito, solo tiene 4 capítulos. Pero ¿cuántos pastores se resisten a leerlo entero? ¿Será que prefieren seguir siendo ignorantes? ¿O será que prefieren seguir robándole al pueblo de Dios? Y después se enfadan conmigo cuando yo digo estas cosas.
porque se enfaden. Me trae sin cuidado. Pero la palabra de Dios hay que conocerla. Si no conoces la palabra de Dios, bájate del púlpito y no la prediques. Pero para predicar y para enseñar hace falta conocer las Escrituras. ¿Verdad? No hay ni un solo pasaje de toda la Biblia en que se relacione el diezmo con la iglesia. Ni uno. Jesús no recogió diezmos. Él no era levita, no descendía de la tribu de Leví. ¿De qué tribu descendía Jesús? De Judá. Pablo tampoco cobró diezmos. Él tampoco era levita. ¿De qué tribu descendía Pablo? De Benjamín. Por eso ellos no podían cobrar diezmos. No estaban autorizados. ¿Saben por qué? Miren, Números capítulo 18. Lean conmigo aquí. Números capítulo 18. Números 18, versículo 21. Este es otro pasaje que muchos han recortado de sus Biblias y han tirado a la papelera, porque no les gusta a muchos pastores. Pero está aquí, es palabra de Dios. Números capítulo 18, versículo 21. Dice, he aquí, está hablando el Señor, yo he dado a los hijos de Leví algunos de los diezmos. ¿A todos? Sí, todos. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Algunos pastores modernos, muy tunantes ellos, dicen, es que nosotros somos los levitas actuales. Mentira. Para ser levita hay que ser descendiente de la tribu de Leví. ¿Ok? Y hoy en día no hay sacerdotes entre el pueblo y Dios, porque todo el pueblo somos sacerdotes. ¿Entendieron? Tú no necesitas un sacerdote que haga de intermediario entre Dios y tú, porque Dios te ha escogido a ti como sacerdote. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mire, versículo 24. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. ¿De quién? Por cierto, ¿tú eres de los hijos de Israel? No, pues entonces tú no estás obligado a dar diezmos. Los diezmos eran de los hijos de Israel. No se recogían diezmos de los gentiles. Un judío no hubiera recogido diezmos de un gentil. Que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ay, si estos pastores que engañan al pueblo de Dios tuvieran que dejar todas las heredades que tienen y vivir de los diezmos, muchos dejaban de ser pastores. Claro, ¿saben por qué hay pastores ladrones? Porque hay creyentes que se dejan robar. Si el pueblo de Dios conociera las Escrituras, no se dejaría engañar. Es así de simple. Yo lo puedo decir más alto, pero más claro, yo creo que no, ¿verdad? El pueblo de Dios debe conocer las Escrituras. Por eso aquí estudiamos la palabra de Dios, para conocer la verdad de Dios, para que no se nos engañe como a bobos. Y hay gente que se deja engañar, sencillamente porque no lee la Escritura. Y esto es importante. Enseñó Pablo en algún versículo de sus 13 epístolas, enseñó Pablo en algún versículo que los cristianos tenían que diezmar. De ningún modo. Nadie puede aportar ni un solo versículo. De todos los pastores que se quejan, y no son pocos, los que me escriben airaos
por el vídeo del diezmo que tengo en internet. Hoy me escribía uno que cómo me atrevo yo a ir contra tantos, ¿cómo dijo? Tantos, ¿cómo se le llama? Concilios. ¿Cómo se atreve a ir contra tantos concilios y organizaciones cristianas que creen en el diezmo? ¿Cómo se atreve a crear división en el pueblo de Dios? Métanse en internet y vean la respuesta. Me atrevo porque es mi deber como siervo de Dios predicar la verdad, para abrirle los ojitos al pueblo de Dios. Me atrevo porque Dios me demanda en las Sagradas Escrituras que defienda, que contienda ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Me atrevo porque esos concilios y organizaciones que se llaman cristianas no lo son cuando dejan a un lado la palabra de Dios y enseñan mandamientos humanos, torciendo y manipulando las Escrituras. Me atrevo y me seguiré atreviendo porque es lo que tengo que hacer. Dios me lo demanda y yo tengo que obedecer a mi Señor. Pueblo de Dios, escudriña las Escrituras para que nadie te engañe. Para algunos esto no tiene importancia. Dicen que muchas cosas no son, que están en el Antiguo Testamento se siguen haciendo aunque no estén citadas en el Nuevo Testamento. Pero miren, no pueden referirse a nada relacionado a la ley. Porque Santiago 2:10 dice que si tú quieres justificarte por la ley, tienes que cumplirle toda. Y si ofendes en un solo mandamiento, te hace culpable de todo. Si tú te aferras a la ley, miren, es muy importante lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí. No lo digo yo, lo dice Pablo, ¿eh? Lo que vamos a leer está escrito por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Repítanlo. ¿Está qué? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando yo he citado este pasaje me dicen, pero ¿cómo puede usted maldecir a los creyentes? Yo no los maldigo. Los maldice el Espíritu Santo inspirando a Pablo para escribir estas palabras. Porque no son palabras mías, están escritas en la Biblia. ¿O esto no es palabra de Dios? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué dice? Que por la ley ninguno será justificado. Para con Dios es evidente. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató de la maldición de la ley cuando Él se dejó crucificar por nosotros. Así que no se dejen engañar, conozcan la Escritura, escudriñen, estudien, lean, porque la palabra es para nuestra enseñanza. Amén. Dios utilizó al apóstol Pablo para desarrollar toda la teología cristiana, toda. Y el apóstol Pablo jamás habló de diezmos, jamás. Habló de ofrendas voluntarias. Aun cuando él habla del sostenimiento de los ministerios y de las ofrendas para los santos, es decir, para los pobres, pero nunca habló de diezmos. Nunca se habla de un impuesto como el que se cobra, por ejemplo, en las sinagogas judías. Pablo jamás le habló a la iglesia de impuestos, ni de diezmo, ni de veinteavo, ni de ningún otro porcentaje. El apóstol Pablo enseña a los creyentes gentiles que compartan sus dones materiales con los cristianos de Jerusalén. Y lo hace
sobre la base de que debemos ser agradecidos con los dones que Dios nos da. Fíjense, Romanos capítulo 15. Vean conmigo. Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos 15, 26. ¿Lo tienen? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien recoger los diezmos para los... ¿No? Recoger una ofrenda, nada de diezmo, recoger una ofrenda para los pobres que hay entre los que están en Jerusalén. Pues, para los santos, perdón, que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos, ministrarles de los materiales. Es decir, Pablo está diciendo, miren, si ustedes han recibido el evangelio de parte de los judíos, ahora justo es que ustedes les hagan partícipe a ellos de los dones que Dios les da a ustedes, ¿no? En justa correspondencia, por gratitud, no por obligación, por gratitud. ¿Hay alguien ahí que se está ahogando? Está con la mamá. Vale. Por tanto, el apóstol Pablo nunca se refiere a diezmos. Siempre está hablando de ofrendas. Y en su segunda carta a los Corintios, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9, él va a desarrollar todavía más ese tema, ¿no? Ahora, quiero que vengan conmigo a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo 15 y 16. 2, 15 y 16 de Santiago. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Es decir, resulta que hay aquí una hermana que tiene un problema que no tiene ni para comer. Y todo el mundo le va diciendo, hermana, Dios te bendiga y te dé de comer. Hermana, Dios te bendiga y te provea. Y tú tienes una nevera repleta hasta los topes. Y todo lo que le dices es, hermana, Dios te bendiga y le dé de comer a ti y a tus hijos. ¿Ustedes creen que eso es justo delante de Dios? Pues está claro que desde el principio de los primeros pasitos de la iglesia, los apóstoles estaban poniendo una responsabilidad sobre los cristianos de que nos preocupemos los unos por los otros. Y esto es justo delante de Dios que se haga así. Porque lo que tú hoy siembras, mañana lo segarás. Dios quiere que mañana no te sea necesario segarlo. Pero si te fuera necesario segarlo, ¿cuánto más recibirás cuanto más hayas sembrado? ¿Verdad? Y aquí no se trata de que, como algunos sacando los textos de contexto, dicen, no, tú dale a Dios 100 y Él te va a dar a 1000. No se trata de ese tipo de siembra. Ese tipo de siembra es falsa. Ese tipo de siembra es manipulación para las mentes endebles. Si alguien te dice, dale tú 100 a Dios y Él te dará 1000, dile, hermano, pues de la misma manera, deme usted a mí los 100 y que Dios le dé los 1000 a usted. ¿Vale? Porque es así. Tenemos que ser inteligentes. Mire, Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Van a ver que no solamente Pablo y Santiago, también Juan se ocupa de estas cosas. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. Amén. El
que tiene bienes de este mundo, si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ves a tu hermano que está padeciendo necesidad y tú pudieras suplirla, pero te cierras, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? A quien no ve, cuando no amas a tu hermano, a quien sí estás viendo. Entonces, esto es importante. La Iglesia tiene multitud de pasajes que le exhorta justamente a esto, al cuidado mutuo de los unos para con los otros. Y esto es algo que debemos practicar, porque es un mandato apostólico, pero también un mandato divino, porque Jesús lo habló. Cuando le disteis de comer a uno de estos pequeños, a mí me lo disteis, dice. Y cuando no se lo disteis a uno de estos pequeños, a mí no me disteis. Así que Cristo se identifica con el pobre. Cristo se identifica con el que padece necesidad. Por eso estableció en su palabra el cuidado necesario para atender a los santos, a los pobres, a los que no tenían. Y el libro de los Hechos da testimonio de que al principio de la Iglesia no había necesidad entre los creyentes, porque todo el mundo compartió, compartieron hasta lo que no tenían que haber compartido, pero compartieron abundantemente. La Iglesia no tenía pobres entre sus filas. Hechos capítulo 4, versículo 34. Hechos 4, 34. Fíjese, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Algunos usan este pasaje para decirme, ve, si ellos lo dan todo, ¿por qué no dar el diezmo? Porque pones al pueblo de Dios bajo maldición. Al ponerlo bajo la ley, lo pone bajo maldición. Por eso, todo lo que tenemos no es de Dios, claro que sí. Y da igual que tú le des a Dios un 10, como un 20, como un 80, como si se lo quiere dar todo. Eso no es pecado darle a Dios lo que tú le quieras dar. El pecado es exigir un 10% manipulando las Escrituras. El pecado es mentir. El pecado es decir que tú eres levita cuando no lo eres. ¿Entienden la diferencia o no? Si un creyente quiere dar el 10 como si quiere dar el 50, está en su derecho de hacerlo, porque todo lo que tiene lo ha recibido de parte de Dios. Pero que nadie le diga, no, tú estás obligado a dar el diezmo, porque si no, no puedes servir a Dios. El otro día me escribió un chico de una iglesia, entristecido de corazón, porque después de 7 años de estar dirigiendo la alabanza en su iglesia, lo quitaron de la alabanza porque ha dejado de creer en el diezmo. Y él dice, pastor, ahora estoy dando más, pero el pastor no lo sabe. Pero como le he dicho que el diezmo es incorrecto, me ha quitado de la alabanza. ¿Ustedes creen que eso es justo? No lo es. No lo es. Ayer me comentaban de una pareja que estaba sirviendo al Señor. Ella también en la alabanza y él en el sonido, la imagen, todo eso. Y les han dicho que como no están diezmando, no pueden servir a Dios, porque están en rebeldía. Aun cuando ellos están ofrendando generosamente para la obra de Dios. Eso no es justo, porque la mentira nunca lo es. Hay que conocer las Escrituras y los pastores tienen el deber y la obligación de conocerla mejor que nadie. Y hay mucho pastor ignorante, con mayúscula, subrayado entre paréntesis y con rotulador amarillo, para que se vea, ignorante. Y mucho ladrón, también lo hay. Decía al principio de la andadura de la iglesia, no había necesidad en la iglesia. Sin embargo, al poco tiempo sí la hubo. Porque vino realmente una gran hambre sobre toda la tierra de Canaán, especialmente los cristianos de Jerusalén empezaron a pasarlo muy mal. Después de la persecución de Esteban, en la que recuerdan que el apóstol Pablo estaba
siendo parte de los perseguidores, pues se desarrolló una persecución contra los cristianos terrible. Y los cristianos tenían que esconderse y lo estaban pasando mal, no tenían ni para comer. La expectativa del inminente regreso de Cristo les llevaron a deshacerse de todas sus propiedades. Y cuando eso se agotó, se quedaron sin tener para comer. Y necesitaron justamente que Dios le proveyera. Y justamente el perseguidor, Cristo convirtió al perseguidor en siervo de aquellos a los que perseguía. ¿No es bueno el Señor? ¿Verdad? Qué bueno. Por eso yo estoy orando que el Señor convierta el corazón de los yihadistas, que se conviertan a Cristo. Se ha formado un ejército de 4.000 cristianos para luchar contra los yihadistas. Mire, esa no es la manera. La manera no es coger armas y matar a los que matan. La manera es predicarles el Evangelio. La manera es orar para que se conviertan. Porque Dios tiene poder para hacer esas cosas. Lo hizo con Pablo, ¿no? Así que para Dios no hay nada imposible. Con muy buena intención los apóstoles llevaron a la iglesia a deshacerse de todos los recursos. Y claro, cuando la situación cambió, empezaron a pasarlo muy mal. Gracias a Dios, las iglesias que Pablo había fundado empezaron a ofrendar justamente por gratitud para que los hermanos de Jerusalén pudieran comer. Qué bueno que alguien te ayude cuando tiene una necesidad. ¿Alguna vez has estado necesitado y alguien te proveyó? ¿O Dios te proveyó a través de alguien? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. No es igual que estás en necesidad y no hay nadie que se acuerde de ti. Qué triste, ¿no? Eso no debe pasar entre los creyentes. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Lo único bueno que salió de aquella situación fueron las lecciones aprendidas. Y es que no podemos tomar decisiones sin sopesarlas y sin ponerlas delante de Dios. Los apóstoles, Pedro, que era con ese carácter impulsivo, era quien se puso al frente de la iglesia y tomó decisiones que no fueron demasiado acertadas, al menos a mi parecer, con respecto tanto al tema de la economía como al tema de escoger a un sustituto de Judas, adelantándose justamente al propósito de Dios. Cristo es quien había llamado a los apóstoles y quien llamó después al sustituto de Judas, que todos sabemos que es el apóstol Pablo. Amén. Así que ahí tenemos las enseñanzas de todo esto, ¿no? Mire, Hechos capítulo 11, versículo 29. Hechos 11, 29. Dice, entonces, cuando se produjo ese hambre en Jerusalén, entonces los discípulos, cada uno conforme a qué, no conforme al diezmo, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Qué bueno tener pasajes como este que nos enseñan lo que hay que hacer. Amén. A pesar de que el libro de los Hechos es un libro histórico, pero hay enseñanzas que no podemos menospreciar. Esas enseñanzas están ahí para que nosotros las apliquemos a nuestra vida. Haced, dice el apóstol Pablo, haced vosotros también así, ¿no? Primera de Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿qué dice ahí? Haced vosotros también
de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Es una orden apostólica. Haced vosotros también. Y ahí, como si nos estuviera apuntando con el dedo, nos está diciendo que esto es también algo que nosotros tenemos que practicar. Ayudar al que lo necesita. ¿Están de acuerdo o no? Algunos sí, al menos. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estas iglesias fueron las que el apóstol Pablo y Bernabé fundaron en su primer viaje misionero. Tenemos el relato, ya lo estudiamos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 13 al 14, ahí se nos dice cómo él fundó esas iglesias. Y es interesante, al menos el Gálatas capítulo 6, versículo 10, leanlo conmigo porque, como dice, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, pues en Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, vamos a leerlo desde el 9, dice, no nos cansemos pues, Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien solo a los creyentes. Es que aquí se ayuda a los creyentes, al que viene a la iglesia. Dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero haced bien a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a la iglesia. Dios ama a todos, aunque algunos no lo crean, pero Dios ama a todo el mundo. Amén. Así que el mandamiento, y así es como Pablo se lo encargó a las iglesias de Galacia: haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? Es decir, si hay dos personas necesitadas y una es creyente, primero atiende a la creyente y después atiende a la que no es creyente. Pero si puedes, atiéndelos a los dos. Y este es el objetivo. Amén. Lo que Pablo busca con estas ofrendas no solamente satisfacer una necesidad material que se había producido en la iglesia de Jerusalén, sino que, y que además era una necesidad urgente, imperiosa, ¿no? Sino que además Pablo está con esto de recoger ofrendas en una iglesia para ayudar a otra. Pablo está colaborando en la unidad de las iglesias. Está quitando las barreras entre gentiles y judíos, o judíos y gentiles. El apóstol Pablo está promoviendo la solidaridad, promoviendo el amor, la caridad entre los hermanos. Está trabajando en pro de una visión de cuerpo, del cuerpo de Cristo. Sean judíos o sean gentiles, son hermanos. Amén. Pueden ser colombianos, pueden ser ecuatorianos, pueden ser andaluces, pueden ser de donde sea. Son hermanos. Amén. También los andaluces, sí. Pero tener una visión de cuerpo es fundamental en la iglesia. Desgraciadamente, aún hoy hay quien sigue existiendo con una mentalidad estrecha. El otro día me comentaban de un pastor que hace unos viajes enormes porque un creyente de su congregación se ha ido a otro lugar a vivir por cuestiones de trabajo. Y el pastor va a visitarlo todas las semanas. Y alguien le preguntó: pastor, ¿y por qué no le pide al hermano que asista a alguna iglesia de las que hay allí? No, porque esa oveja es mía. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Esa idea de la iglesia es correcta? No hay una visión de cuerpo. Esa oveja es mía. Mire, no, usted está equivocado. Fue Cristo quien pagó con su sangre por esa oveja. Así que ese alma no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo.
Y si va a otro lugar y se reúne con otros hermanos y está en la iglesia, bendito sea el Señor, dele una carta de bendición. Porque a libertad nos ha llamado Dios y no a esclavitud. Por ahí andan algunos que cuando alguien se les va, los maldicen para que no se les vaya. Mire, eso no es correcto. Eso no es tener una visión de cuerpo. Pablo tenía una visión de cuerpo. Mire, pero es que están en Jerusalén, es que son judíos, da igual. ¿No recibimos el evangelio de ellos? Colaboremos con ellos. Mostrémosle el amor, son nuestros hermanos. Y esto es importante. Sin diferencias, porque somos uno en Cristo, ¿no? ¿No dice eso Pablo en Gálatas 3:28? Dice, en Cristo ya no hay ni varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, todos somos uno en Cristo Jesús. Si un creyente de esta congregación se va a ir a otro lugar, se va con toda mi bendición. Yo no voy a retener a nadie contra su voluntad, ni le voy a transmitir un pensamiento de posesión. Yo no puedo poseer almas. No me corresponde, no me ha llamado Dios a eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo dejamos ahí porque son muchas cosas. ¿No tienen preguntas? Hagan preguntas, hombre. Con lo que me gustan a mí las preguntas. Y no me hacen preguntas. Bueno, pues hasta aquí el estudio de la palabra.